Buenas noches con todos y todas. Por favor, podrían, si lo tienen a bien, prender sus cámaras. Mi nombre es Raúl Max Ramos Vega. Soy magíster en Derecho Constitucional, socio de el estudio jurídico ZH Consultores. El día de hoy me han encargado moderar este importante evento académico. Este evento académico se realiza en el marco de la diversificación de instituciones del derecho procesal penal. En este caso, es el primer webinar dentro de todo un ciclo de eventos académicos que se hará durante el año. Hoy nos acompaña como expositor el ilustre magíster Wilfredo Roque. Él es egresado de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Es magíster en Derecho Penal, catedrático destacado, experto en litigación penal y delitos organizados. Es autor jurídico con amplia experiencia en asesoría legal y litigio penal. Él depondrá en este evento un tema muy importante relacionado con la reparación civil. Su tema se titula La reparación civil en el proceso penal, aspectos problemáticos desde el punto de vista del actor civil en los injustos de organización criminal. Antes de darle el pase, quiero hacerles saber a todos que al final de su exposición él absolverá cada una de sus consultas. Sin mayor preámbulo, le doy el pase al ilustre doctor. Los dejo con ustedes. Gracias. A ver, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Raúl, buenas noches, Edson. Gracias por la invitación a ZH Consultores Perú. No sin más que decirles bienvenidos a todos ustedes para hablar un poco de los temas referidos al actor civil en el proceso penal relacionados a los injustos de organización criminal. Muy bien, muchas gracias en ese sentido a todos ustedes, porque sin la presencia de ustedes es posible pues que no se lleve a cabo este tipo de eventos. Dicho esto, bueno, para el día de hoy, lo que nos han encomendado es hablar justamente, conforme ya se ha señalado, la reparación civil en el proceso penal. Y vamos a tocar aspectos problemáticos desde un punto de vista del actor civil en los delitos de organización criminal. Para eso, a efectos de considerar los puntos relevantes a desarrollar el día de hoy, en primer lugar, tocaremos temas referidos a la pretensión civil, pretensión penal, qué es la reparación civil, quién ejerce la acción civil, presupuestos para constituirse en actor civil, cuándo se debe constituir una persona natural o jurídica en actor civil. Asimismo, la materialización de la demanda civil en la etapa intermedia es un punto que no ha sido tocado todavía por los legisladores hasta el día de hoy, y asimismo la reparación civil en los delitos de organización criminal. ¿Ok? Eh, Respecto al primer punto, ¿qué debemos entender por pretensión civil, pretensión penal, si son lo mismo? Estamos hablando de términos que en buena cuenta pueden ser diferentes o no. Y si la pretensión civil es una consecuencia del delito, ¿no? La mayoría de los autores, cuando realizaban comentarios al Código de Procedimientos Penales, entendían de que la reparación civil era una consecuencia del delito. Por ejemplo, ahí citamos, por ejemplo, al doctor Gálvez Villegas, obviamente respetable su opinión, pero no la comparto, quien señala, por ejemplo, en su libro La reparación civil en el proceso penal, dice lo siguiente: no es posible la reparación civil en los delitos de peligro abstracto. Ojo,
condiciona a la reparación civil a la categoría o naturaleza jurídica de un delito. Lo mismo ocurre en el Acuerdo Plenario 6-2006, que toca justamente la reparación civil en los delitos de peligro. Ya de partida, los delitos de organización criminal son delitos de peligro. ¿Y qué dice el Acuerdo Plenario 6-2006? En su fundamento jurídico 10 dice lo siguiente: en los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja la responsabilidad civil, puesto que en ellos se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal. Fíjense de que incluso el acuerdo plenario, el cual en su momento, cuando escribí algunos artículos, algún libro, respecto a la reparación civil en los delitos de organización criminal, en su momento se hizo una determinada crítica, porque la reparación civil no debe estar condicionada a la naturaleza jurídica del delito. Ojo, tal es así que en la casación 34-2020 nacional, ahí sí, de manera clara, la Corte Suprema ha establecido que no importa la estructuración del delito, la naturaleza jurídica del delito, lo que debe importar en esencia para imponer una reparación civil, ojo, es el daño causado. Tal es así que en el proceso penal existen acumulación de pretensiones. Por un lado está la pretensión penal, por otro lado la pretensión civil. Respecto a la reparación civil, el doctor Ronnie ya en la siguiente sesión va a hablar ampliamente respecto a este tema. Nosotros vamos a tocar de manera muy puntual porque nos vamos a centrar en las problemáticas, conforme ya se ha señalado, en la etapa intermedia respecto a la postulación de la demanda civil en los delitos de organización criminal. Pero continuamos para diferenciar de manera muy puntual qué es lo que se busca con la pretensión penal. Por ejemplo, se comete el delito de robo, ¿ok? De inmediato se activa los órganos persecutores del delito, Ministerio Público, y Ministerio Público en su accionar tendrá que buscar imponer una sanción penal contra el autor que cometió el delito. Es por eso que la pretensión penal, ojo, pertenece y se aplica a las reglas del derecho penal. Si es proceso, procesal penal. Asimismo, en la pretensión penal se verifica la responsabilidad por el hecho causado por el agente. Y además se evalúa la categoría del delito. Esta acción es típica, es antijurídica y culpable. No obstante, en la pretensión penal, que se encuentra acumulada normalmente al proceso penal, lo que se busca es identificar, ojo, los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. La pretensión civil pertenece a las reglas del derecho civil, al derecho privado. Y además, la responsabilidad nace por el daño ocasionado. Conforme ya les había señalado, el doctor Ronnie en la siguiente sesión va a hablar ampliamente respecto a la responsabilidad civil extracontractual. Pero así como para acreditar el delito se requiere, por ejemplo, de que el fiscal o el juez pues verifique que una conducta sea típica, antijurídica y culpable, lo que debe hacerse al momento de determinar la pretensión civil, hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, deben identificarse mínimamente los 4 presupuestos. Primer presupuesto, el hecho ilícito. Segundo presupuesto, el daño causado. Tercer presupuesto, relación de causalidad. Y finalmente, factor de atribución. Ojo, estos elementos deben ser acreditados en el proceso penal si uno desea conseguir una sanción en el extremo civil. ¿Ok? El artículo 93 del Código Procesal Penal señala de manera expresa el contenido de la reparación civil y señala que la reparación civil comprende en estricto
dos elementos sumamente importantes. Primero, la restitución del bien y, si no es posible, el pago de su valor. Por ejemplo, alguien que roba un celular, en principio, la reparación civil comprendería devolver el celular. Claro, si este señor, si este delincuente desaparece el celular, tendría que realizarse el pago del celular robado. ¿Ok? Por lo tanto, en cuanto a la restitución, lo que se evalúa es el acto de reparación mediante el acto resarcitorio, ¿ok? Devolver el bien. Pero sin embargo, el artículo 93 del Código Procesal Penal ha ido un poco más allá a la mera restitución del bien, sino también a la indemnización por los daños y perjuicios. Viene a ser, en estricto, la reparación del mal causado a la víctima. Por ejemplo, el delincuente, al momento de cometer el delito de robo, no solamente sustrae el teléfono, ejemplo, de la víctima, sino además, mediante su acto, genera lesiones, incapacidad física respecto a la víctima, trauma, qué sé yo, son daños que guardan relación estricto con el acto delictivo. Por lo tanto, también lo que debe evaluarse no solamente es la restitución del bien, sino también la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en el acto cometido. El tercer punto es quién ejerce la acción civil. En estricto, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley Orgánica, al Código Procesal Penal del año 2004, quien ejerce la acción penal, quien busca una sanción penal, estrictamente es el Ministerio Público. No puede ser otra persona, no puede ser otra institución. Obviamente estamos en el sistema acusatorio, hecho que difiere obviamente con el sistema inquisitivo, ¿no? Donde el propio juez investigaba y el propio juez era quien condenaba. Pero hoy por hoy estamos en un sistema acusatorio, ¿ok? Y en el sistema acusatorio, quien ejerce la acción penal es el Ministerio Público. El Ministerio Público formaliza la denuncia, el Ministerio Público emite requerimiento acusatorio, el Ministerio Público es quien defiende la tesis acusatoria a nivel del juicio oral. Y como defensor de la sociedad también, en caso de que el perjudicado no se constituya en actor civil, es el Ministerio Público quien debe ejercer la acción civil. Pero en el artículo 11 del Código Procesal Penal señala de que si el perjudicado se constituye en el actor civil, ojo, cesa la legitimidad del Ministerio Público para perseguir la acción civil. Eh, en ese sentido, mínimamente, ojo, ya que estamos tocando este tema, debemos diferenciar qué debemos entender por víctima, qué debemos entender por agraviado, ofendido, perjudicado, querellante, actor civil. Ojo, conforme regula el Código Procesal Penal, ahí al ladito, como ustedes podrán verificar, hay un cuadro en donde señala, es un cuadro extraído del código, de la estructura del Código Procesal Penal. Título 4 dice la víctima, ¿no? Del artículo 94 al artículo 100. Y dentro del título 4 se desarrollan 3 capítulos. Ahí está. Primero, el agraviado. Segundo, el actor civil. Tercero, el querellante. Muy bien. En ese sentido, debemos diferenciar estas instituciones porque muchas veces nosotros los utilizamos como si fueran sinónimos. Ustedes podrán verificar, ahí tenemos el agraviado, ¿no? Pero antes de ello, como título, de acuerdo a la estructura, está la víctima. El Código Procesal Penal, siguiendo ya también al razonamiento del doctor César San Martín, la víctima es entendida como un concepto genérico que engloba al agraviado, al actor civil, al querellante y, ¿por qué no decir también al perjudicado y al ofendido? Por lo tanto, ¿qué debemos entender por agraviado si la víctima tiene un sentido, un concepto, perdón, genérico que engloba todo ello?
porque en el Código Procesal Penal, como ustedes ya han visto, también regula términos del agraviado. El Código Procesal Penal cataloga como sinónimos al agraviado y al ofendido. Y en ese sentido, ¿qué debemos entender por estos dos términos? Es aquella persona quien recibe, ojo, como su propio nombre menciona, la ofensa del delito. Es aquella persona quien recibe la carga del delito, la acción que ejecuta el sujeto activo, mientras que el perjudicado sufre las consecuencias normalmente económicas, ojo, por la comisión del delito. Un ejemplo sumamente sencillo. Un empresario ordena a su trabajador, perdón, a su trabajador, llevar una cierta cantidad de dinero a efectos de que esta persona deposite en el banco. ¿Ok? En el trayecto se comete el delito de robo. Muy bien. Quien tendría la calidad de agraviado y ofendido, son sinónimos, sería el empleado, el trabajador, porque contra él recae la carga del delito, la acción del sujeto activo, porque a él es quien le va a golpear, quien le va a pegar, quien le va a arrastrar, quien posiblemente pues le va a sustraer el dinero. Él recibe la carga del delito estipulado en el artículo 188 y si hay agravantes, 189. Pero el dinero no era del trabajador, el dinero era del empresario. Y el empresario es quien sufre las consecuencias de este delito a través de su patrimonio. Y el patrimonio es un elemento objetivo del delito. Por lo tanto, ojo, él sería el perjudicado. Si bien es cierto, no recibe la acción directa del sujeto activo, a él no lo golpean, no lo amenazan, no lo sustraen el dinero mediante los actos señalados, pero sí sufre una consecuencia económica. Y esta consecuencia económica la pone en calidad de perjudicado, ojo, de acuerdo a la estructura que señala el Código Procesal Penal. Bueno, el querellante es una persona particular, ¿cierto? Nosotros no vamos a hablar, no vamos a profundizar al respecto, pero se constituye como tal en un proceso de querella aquellas personas que han sido ofendidas directamente por la comisión de un determinado delito. ¿Y quién es el actor civil? El actor civil es como un sujeto procesal evolucionado. El agraviado que se constituye en actor civil tiene mayores derechos de participación procesal. Los derechos del agraviado se encuentran estipulados en el artículo 94 y son derechos sumamente básicos que tiene el agraviado, por ejemplo, como derecho a escuchar, derecho a ser oído, impugnar solamente sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento, pero es sumamente limitado los derechos que tiene el agraviado. Sin embargo, si este agraviado desea ejercer la acción civil, debe constituirse como actor civil en el proceso penal, ¿ok? En el proceso penal, para así obtener mayores facultades. Y estas facultades se encuentran establecidas en el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal. El actor civil ya no solamente tiene derecho a ser escuchado, a ser oído, a solicitar alguna información, sino además tiene derechos como, por ejemplo, deducir nulidades, ofrecer actos de investigación, actos de prueba, participar en el juicio oral de manera activa, ayudar a la fiscalía en el esclarecimiento de los hechos. ¿Ok? Entonces tiene mayores facultades a comparación del agraviado, ofendido o perjudicado. ¿Y cuáles son los presupuestos para constituirse en actor civil? En el ejemplo anterior, en este caso del empresario, ojo, que viene a ser el perjudicado y su trabajador, quien viene a ser el ofendido o agraviado, ellos tienen la posibilidad, la facultad de constituirse en actor civil. Porque por un lado, el empresario es el perjudicado y por otro lado, su trabajador vendría a ser
el ofendido o el agraviado. ¿Ok? Los presupuestos se encuentran establecidos en el artículo 100, del Código Procesal Penal. Dice que la solicitud de constitución en actor civil se presenta por escrito. Nada de que de manera oral, ojo, necesariamente debe ser por escrito y ante el juez de investigación preparatoria, no ante otro juez, solamente ante el juez de investigación preparatoria. Esta solicitud debe contener, en principio, generales de ley del agraviado o del perjudicado. Además, la indicación del nombre del imputado, obviamente, contra quién se va a accionar civilmente. Y como tercer presupuesto, el relato circunstanciado del delito, dice ahí. El Código Procesal Penal dice del delito. Lo que debe decir ahí, a mi criterio, es el relato circunstanciado del hecho ilícito que causa el perjuicio. Vuelve a redundar el Código Procesal Penal porque el actor civil persigue las consecuencias dañosas, no persigue el delito. Y finalmente, la prueba documental que acredita el derecho conforme al artículo 98. En las constituciones de actor civil, les comento esto, y yo habré estado casi como 4 o 5 años en la Procuraduría especializada en delitos contra el orden público, eh, defendiendo al Estado. Y nosotros al inicio teníamos una gran dificultad con respecto a este presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando se formulaba la solicitud de constitución en actor civil, los abogados, la contraparte, señalaban de que en mérito del artículo 98, al momento de constituirse en actor civil, uno debería acreditar el daño, el perjuicio es más, el monto. No es así. Ya existe reiterados pronunciamientos del órgano jurisdiccional en la que señala de que el artículo 98 está referido estrictamente a la legitimidad. Y por lo tanto, quien argumenta, quien solicita la constitución en actor civil, simplemente debe acreditar los documentos, ojo, que permitan sostener su participación legítima en el proceso. A esas instancias no se debe acreditar todavía el daño, porque la constitución en actor civil es meramente postulatorio, es meramente formal. Dicho esto, bueno, ¿hasta qué etapa procesal un agraviado, un perjudicado debe o puede constituirse en actor civil? El Código Procesal Penal, en el artículo 101, como ustedes podrán verificar, dice lo siguiente: oportunidad de constitución en actor civil. Dice, la constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria tiene su inicio con la formalización de la investigación preparatoria y concluye con la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria. ¿Ok? Pero eso es lo que nos dice con la culminación de la etapa de investigación preparatoria, lo que nos dice el artículo 101. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo concluye realmente la investigación preparatoria? Al cumplimiento del plazo de la investigación, ojo, hay procesos comunes, procesos por crimen organizado, procesos complejos que tienen plazos distintos para la formalización de investigación preparatoria. En ese sentido, ¿cuándo concluye la etapa de la investigación preparatoria? ¿Al cumplimiento del plazo? Concluye al emitirse la disposición de conclusión de investigación preparatoria, cuando el fiscal dice, oiga, concluyo, así haya vencido el plazo legal. Concluye al momento de ponerse en conocimiento de la conclusión de investigación preparatoria al juez de investigación preparatoria, porque el fiscal no solamente emite la conclusión de investigación preparatoria, sino también debe poner en conocimiento al juez de investigación preparatoria, para que el juez de investigación preparatoria, ojo, notifique a las partes, ponga conocimiento a las partes. Y la pregunta cae de madura, ¿no? Y la otra opción sería, la investigación preparatoria concluye al notificarse a las partes procesales. ¿Cuándo concluye la investigación preparatoria? Porque es un punto en común
a tomar en cuenta hasta qué etapa, perdón, hasta qué estadio procesal el actor civil puede constituirse como tal. Para ello tenemos una casación 613-2015 Puno y dice lo siguiente: ojo, la investigación preparatoria concluye al momento de emitirse la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Claro, el fiscal es titular de la acción penal, formaliza la investigación y es el, eh, la entidad quien debe concluir la investigación. Sin embargo, en el expediente 31-2017, en el incidente 3, emitido por la Sala Penal de Apelaciones, señala lo siguiente. Justamente se trataba de una constitución en actor civil y prescribe, ahí está, me parece que, sí, ahí está. Ok, ahí está, como pueden verificar en la diapositiva. La casación 613-2015, ¿no? Dice lo siguiente: el fiscal como director de la investigación, a través de una disposición fiscal, dará por concluida la investigación preparatoria. ¿Ok? Mientras que en el expediente 31-2017, incidente 3, dice lo siguiente: momento en que concluye la investigación preparatoria y constitución en tercero civil. Bueno, ahí han hecho referencia a la constitución en tercero civil. Pero nosotros nos vamos a referir estrictamente a la conclusión de la etapa de investigación preparatoria. Y dice: la investigación preparatoria concluye cuando se notifica a las partes con la disposición de conclusión de la investigación, por cuanto el acto de notificación es la situación que desencadena la finalización del cómputo del plazo. Fíjense, esta resolución es del año 2018, mientras que la casación es del año 2015. Quiere decir de que en este caso se hizo, no se recurrió a los parámetros establecidos en la casación para decir que la conclusión de la investigación preparatoria termina, perdón, para decir que la etapa de investigación preparatoria termina con la emisión de la conclusión, ojo, de dicha disposición emitida por el fiscal. Hay algún problema, pero nosotros consideramos de que lo que debe imperar es la casación, más que a la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones, ¿no? Porque, repito, el fiscal es el único ente autónomo quien inicia y también quien concluye. Claro, ustedes podrían decir, pero normalmente el fiscal no concluye al vencimiento del plazo legal fijado para cada tipo de proceso. Pero para eso existen pues ciertos mecanismos de control que deben hacer los sujetos procesales y se denomina control de plazo. El juez ordena al fiscal y con ese orden tampoco se concluye la etapa de investigación preparatoria. Se tiene que esperar que el fiscal emita la disposición. Solo así, y solo así, se habrá cerrado, ojo, la etapa de investigación preparatoria. Por lo tanto, en mérito del artículo 101, que establece que el actor civil tiene esta facultad de constituirse como tal hasta antes de la conclusión, debe darse hasta antes de la emisión de dicha disposición. ¿Ok? Eh, Ahora sí, ya vamos ingresando eh, a los planteamientos que uno quiere exponer porque existen determinadas problemáticas en la etapa intermedia. Concluye la etapa de investigación preparatoria y el fiscal tiene la facultad, más que facultad, tiene la obligación, sería, ¿no?, de acusar o de emitir un requerimiento de sobreseimiento, o tal vez por ahí un requerimiento mixto. En buena cuenta, los presupuestos establecidos para un requerimiento acusatorio, esto quiere decir de que para el fiscal pues considera que la persona investigada ha cometido el delito y merece ir a juicio oral. Entonces, los presupuestos se encuentran establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Y si el fiscal investiga durante la etapa de investigación preparatoria y dice, bueno, acá pues este señor, si bien cierto, ha sido investigado, pero no existen méritos para que sea enjuiciado, para que sea llevado a juicio oral. Y en mérito del artículo 344, numeral 2,
puede sobreseer la causa. Ojo, porque tal vez el hecho ya prescribió, no existen suficientes elementos de convicción para someter a esta persona a juicio oral, ¿ok? O porque el hecho imputado no es delito, qué sé yo. Ahí están los presupuestos establecidos eh, en el citado artículo por los que el fiscal puede sobreseer la causa. O emitir un requerimiento mixto. Por ejemplo, una persona está investigada por dos delitos. Para el fiscal puede considerar de que un hecho delictivo sí amerita llevarlo a juicio oral, mientras que respecto al hecho, dos podría sobreseerse, un requerimiento mixto. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las problemáticas que se avisoran en la materialización de la demanda civil en la etapa intermedia cuando se da el sobreseimiento. Ya les había señalado de que nuestro sistema procesal penal habilita un sobreseimiento reglado. Quiere decir de que solamente el fiscal puede sobreseer la causa por los 4 puntos establecidos en el artículo 344, numeral 2, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. El hecho imputado no es típico o concurre causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, pero puede ser porque la acción penal ya se ha extinguido. Bueno, esta persona ha sido investigada, en el trayecto falleció, murió. ¿Contra quién podríamos seguir en la causa penal? Tendríamos que extinguir necesariamente el proceso. O normalmente, y la mayoría de los casos, ¿ah? Si por ahí hay algún fiscal, no me dejará mentir, la mayoría de los casos se sobresee o invocan el literal de. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar, dicen allí, nuevos datos a la investigación y no hay elementos suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, ¿no? Esto quiere decirte que, bueno, se investigó, pero no tenemos elementos contundentes como para obtener una condena en juicio oral. Por lo tanto, el fiscal decide sobreseer. Muchas veces, ¿no? Algunos jueces por ahí eh, hacen a veces, lamentablemente, como jueces de mesa de partes. Simplemente reciben el requerimiento porque el sobreseimiento incluso se puede dar de oficio. Reciben el requerimiento, envían el caso a juicio oral, bueno, que los jueces vean pues allá si este señor es culpable o no es culpable. Pero hay algunos jueces que sí realizan un debido control de sobreseimiento o requerimiento acusatorio, qué sé yo. Bueno, en el artículo 345 del Código Procesal Penal se establece el procedimiento a seguir en la audiencia de control de sobreseimiento. Digamos que el fiscal dice, bueno, sobreseo respecto a este hecho, respecto a este imputado, ¿ok? Y, y si uno da lectura del artículo 345, se va a chocar con un sinnúmero de problemas. Si bien es cierto, se ha pretendido poner cierto candado para el requerimiento acusatorio, pero no ha seguido la misma suerte el requerimiento de sobreseimiento. Simplemente dice, bueno, la parte o sujeto procesal recibido el requerimiento de sobreseimiento tiene 10 días, ¿para qué? Para que puedan formular, ahí pueden verificar en el numeral 2, la oposición a la solicitud de archivo en el plazo establecido. ¿Quién tendrá que solicitar la oposición a dicho archivo? Obviamente el actor civil, obviamente el agraviado. Y dice, la oposición bajo sanción de inadmisibilidad será fundamentada. Ojo, la oposición que realiza el actor civil debe ser fundamentada, pero mínimamente el Código Procesal Penal no establece cuáles son los requisitos mínimos, formales, para decir de que, ojo, esta oposición sí está debidamente fundamentada o no cumple con los presupuestos establecidos. Simplemente no existe, no existe. Y los problemas que se avisoran frente a las audiencias de sobreseimiento son los siguientes. Primero, no regula los presupuestos formales que debe contener el sobreseimiento. En el artículo 349 están los requisitos que debe contener el requerimiento
acusatorio, pero se olvidaron los requisitos formales mínimos que debe contener un requerimiento de sobreseimiento. No está en el artículo 345. Yo creo que ahí debió estipularse, debió establecerse cuáles deben ser los requisitos formales mínimamente con los que debe cumplir el Ministerio Público al momento de solicitar la no prosecución de la acción penal. No porque, ojo, esa acusación debe estar debidamente fundamentada y debe cumplirse con los presupuestos. En este caso, también debe fundamentarse de tal manera que el perjudicado, el agraviado, el actor civil, pues sienta de que efectivamente el caso debe archivarse. Este caso, estimados doctores, es que existen un sinnúmero de devoluciones de requerimientos de sobreseimientos por parte del juez de investigación preparatoria a efecto de que la fiscalía subsane. Y con eso lo entrelazamos a la siguiente problemática. No regula situaciones jurídicas para la devolución del requerimiento de sobreseimiento por defectos sustanciales o por defectos formales. No existe. Obviamente no voy a decir de qué órgano jurisdiccional, pero así de cerca he visto que una magistrada ha devuelto casi como 5 veces el requerimiento de sobreseimiento para que la fiscalía subsane ese requerimiento de sobreseimiento. Justamente esos hechos pasan porque no está establecido en el artículo 345 mínimamente, pues, cuántas veces se debe devolver y qué hacer frente a la resistencia u oposición de subsanación por parte de la fiscalía. Porque los fiscales pueden decir, mira, ojo, yo estoy sobreseendo, este es mi criterio y punto. Usted ya verá, señor juez, qué es lo que hace con este requerimiento de sobreseimiento. No señala qué es lo que puede hacer tampoco el juez frente a la resistencia de la subsanación por parte de la fiscalía. Punto 3. No regula los presupuestos de la demanda civil. Ojo, simplemente dice de que, bueno, actor civil, ¿ok? Toma el requerimiento de sobreseimiento. Tienes que oponerte. Por Dios, pero mínimamente esa oposición, si es que en esa oposición se va a fundamentar la acción civil, porque ya el actor civil puede decir, ya está bien, se sobresee el delito, pero no la acción civil. Pero en el artículo 345 no nos dice cuáles son esos requisitos mínimos que debe contener esta demanda civil que debe realizar el actor civil. Ahí al costadito ustedes verán un cuadrito, ¿no es cierto? Eh, y en el expediente 11-2017, incidente 7, la Sala Penal Nacional de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha establecido de manera clara que la constitución en actor civil es un acto meramente postulatorio. Este acto postulatorio, ojo, tiende su lugar para mera participación del actor civil durante la etapa del proceso penal. Pero la demanda debe ser materializada en la etapa intermedia, ya sea frente a un requerimiento acusatorio o frente a un requerimiento de sobreseimiento. Y por lo tanto, mínimamente considero de que esta demanda civil debe contener un elemento fáctico, elemento jurídico, elemento probatorio y el monto pretendido. En la citada resolución 3 de fecha 7 de agosto del año 2017, la citada sala ha establecido que efectivamente la demanda civil debe ser motivada, debe ser fundamentada, porque lo que se está pretendiendo es, ojo, llevar a esta persona a juicio oral, pero para que se determine, más allá de la determinación de la responsabilidad penal, para que se determine la sanción civil. Mínimamente, pues, el imputado debe saber cuáles son los fundamentos fácticos o hechos ilícitos generadores del daño, cuál es el fundamento jurídico, cuáles son las pruebas con el que se debe acreditar el daño y finalmente cuál es el monto pretendido. ¿Ok? No existe, repito, en el artículo 345 presupuestos que deben ser cumplidas con la incoación de la demanda civil.
Punto número 4. Punto número 4. No regula el procedimiento ni el plazo para la puesta en conocimiento de los abogados defensores. Esto es sumamente grave. Fíjense, yo como juez de investigación preparatoria notifico el requerimiento acusatorio o requerimiento de sobreseimiento en este caso. Las partes procesales tienen el plazo de 10 días, ¿ok? Para oponerse al requerimiento de sobreseimiento, si es actor civil, claro, el abogado del imputado va a estar saltando con dos patitas, ¿no? Muy bien, señor fiscal, porque está sobreseyendo a favor de mi patrocinado, ¿ok? Pero llega la audiencia, ojo, se le va la sonrisa al abogado porque se entera en esa misma audiencia, por ejemplo, una demanda civil incoada por el actor civil. Más allá de la oposición, más allá de la oposición al sobreseimiento. Dice, soy actor civil, esta es mi demanda civil. Ah, que sí, sí. Oralice, señor actor civil, oralice el actor civil, sus medios probatorios y todo, y se da cuenta ahí en la misma audiencia. Considero de que, a efecto de que no se vulnere el derecho de defensa, derecho de contradicción, mínimamente el artículo 345 debe fijar pautas para que frente a la incoación de una demanda civil, mínimamente se corra traslado al abogado del imputado y se le otorgue un plazo razonable para que el abogado del imputado pueda contradecir, pueda ejercer el derecho de defensa a favor de su patrocinado e incluso en ese plazo ofrecer pruebas a efectos de contradecir la tesis imputativa del actor civil. ¿Ok? No obstante, pues estos casos no se da hoy por hoy. La mayoría de los abogados, de los imputados, se enteran en la misma audiencia, ojo, del contenido de la demanda civil y asimismo de los medios probatorios que podría sostener el accionante civil en un posible juicio oral. Otra de las interrogantes, bueno, hay varias en realidad, pero nos vamos a quedar en 5 problemas. Dice, ¿puede declararse el abandono del actor civil ante la ausencia de la incoación de la demanda civil? Este tema también creo que debe ser tomado con mayor énfasis. El abandono del actor civil solamente se da al inicio del juicio oral. Por ejemplo, si el actor civil no va para el inicio del juicio oral, dice, bueno, no ha venido el actor civil, abandono, se declara el abandono de la constitución en actor civil, entiéndase por desistimiento tácito. Es lo que dice la norma. Pero la norma no regula esta figura del abandono del actor civil en la etapa intermedia. Considero de que desde ahí parte la demanda. Es como irte a un proceso sin demanda. Es como irte al juicio oral sin tener ninguna demanda. Actores civiles que no formulan su demanda civil, solamente se limitan por ahí quizás a oponerse al sobreseimiento, pero no formulan su demanda civil. Por ahí el juez quizás declaró infundado el requerimiento de sobreseimiento, el fiscal superior dijo, no, en este caso tiene que necesariamente acusarse, y a pesar de ello tampoco se fundamentó por ahí la demanda civil. Llegamos al juicio oral, el actor civil obviamente va al inicio del juicio oral, todos están en juicio oral, y se llega sin base fáctica, sin base probatoria, eh, y con lo que se hizo en su momento quizás solamente en la Constitución en actor civil. Ojo, la demanda civil en la etapa intermedia creo que fija una pauta sumamente importante, no solamente para el actor civil, sino también para el abogado del imputado, para el imputado. Es casi como un requerimiento acusatorio, porque a base de ello es que se va a discutir en juicio oral. ¿Ok? En juicio oral. Hay otro problema también importante del cual no lo he puesto aquí, pero les quiero manifestar a ustedes. ¿Qué pasaría si el juez dice, ok, sobreseimiento, archivamos el proceso? El actor civil también dice, ok, archivamos el proceso, señor juez, pero acá tengo mi demanda civil. ¿Qué juez sería competente para determinar la reparación civil? ¿El juez de investigación preparatoria? ¿O es que el caso tiene que derivarse al juez civil o el caso debe derivarse al juez de juzgamiento? Ya la Corte Suprema ha establecido de que en esos casos, ojo, si el proceso penal se archiva a nivel de la etapa intermedia, la demanda civil debe continuar
en la vía penal. Y quien debe resolver es el juez unipersonal, ¿ok? El juez unipersonal. Él en juicio oral tendrá que determinar estrictamente la reparación civil y emitirá sentencia respectiva. Ya si las partes no están de acuerdo, apelarán y la sala penal de apelaciones será quien conocerá en segunda instancia. ¿Ok? Ahora, reparación civil en los delitos de organización criminal. ¿Ok? No vamos a discutir, no vamos a hablar mucho de ello, o sea, respecto a la naturaleza jurídica del delito de organización criminal, solamente debemos entender de que el delito de organización criminal se encuentra establecido en el artículo 317 del Código Penal, banda criminal 317B. Ambos delitos tuvieron lugar en el año 2016 mediante el decreto legislativo 1244. Hoy por hoy tenemos dos injustos de organización criminal en nuestra legislación: organización criminal, banda criminal. Ojo, ambos delitos son delitos de peligro. Son delitos de peligro. Y citaba hace un momento al doctor Gálvez Villegas. El doctor Gálvez Villegas dice, no es posible la reparación civil en los delitos de peligro abstracto. ¿Por qué? Puesto que en estos casos no se pone en riesgo o peligro el objeto de protección alguno. En los delitos de peligro abstracto, dicen la doctrina mayoritaria de que existe una mera posibilidad de lesión al bien jurídico y por lo tanto no habría ningún tipo de daño. ¿Ok? Sin embargo, ya les había dicho de que la reparación civil no nace de la naturaleza jurídica del delito, sino nace estrictamente si ese hecho, a pesar de que fuera un delito de resultado o un delito de peligro, generó o no generó daños. Y hoy por hoy nadie niega de que los delitos de organización criminal generan daños. No he visto una sentencia condenatoria por asociación ilícita, organización criminal, banda criminal, en donde no se haya impuesto reparación civil. Sí se ha impuesto reparación civil. Eso quiere decir de que, ojo, debemos tomar en cuenta otros parámetros para determinar la reparación civil en los delitos de peligro abstracto, como vendría a ser delitos de organización criminal. En su momento hacía lectura de un libro del doctor Argulú Martínez y en su libro citaba un recurso de nulidad 2484-2004 Huánuco. Está referido a un delito de organización terrorista. Es un delito también de organización criminal en estricto. ¿Y qué decía el doctor haciendo comentario al recurso de nulidad? De que los gastos ejecutados, efectuados por el Estado para contrarrestar a Sendero Luminoso deben ser tomados en cuenta como criterios para imponer la reparación civil. ¿Ok? Y eh, esa conceptualización es que en su momento nosotros trasladamos para entender de que, ojo, pues los delitos de organización criminal también deben ser resarcidos porque existen gastos del Estado para contrarrestar a los miembros o integrantes de la organización criminal. Ustedes no me dejarán mentir que semana a semana, fecha a fecha, se ve de que existen mega operativos policiales, desarticula una organización criminal. El Estado está gastando ahí un montón de dinero. Y ese dinero obviamente debe ser resarcido, debe ser devuelto al Estado. ¿En qué calidad? En calidad de reparación civil, pues. Particularmente creo que los delitos de organización criminal generan daños patrimoniales, daños emergentes. Un poco complicado hablar de daño lucro cesante, pero sí daño emergente. ¿Por qué? Porque existe una intervención del Estado para identificar a presuntos autores del delito, para intervenir, como en megaoperativos, por ejemplo, y para posteriormente realizar actos tendientes inmediatos y posteriores a la realización del megaoperativo. Traslado de los detenidos de un lugar a otro, ojo, resguardo policiales, entre otras actividades que obviamente generan daños al Estado. Yo creo que cuantificados esos daños deben ser tomados como criterios para la imposición de la reparación civil. Además, considero de que los delitos de organización criminal generan daños morales de carácter social y daños morales de carácter estatal.
porque finalmente quien padece de manera directa los estragos de la organización criminal es la sociedad. Es la sociedad, claro, después el Estado, porque se le mancha la imagen, ¿no? Como un Estado que no está haciendo nada frente al crecimiento de organizaciones criminales. Pero en estricto, quienes están en primera línea, por decirlo así, es la población peruana o la población de cualquier Estado, pero es la población y ahí se enfoca el daño social. Eh, En el artículo 1332 del Código Civil dice lo siguiente: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Mínimamente considero de que al juez tenemos que darle ciertos insumos para que a partir de ello pueda determinar de manera razonable un monto de reparación civil. En ese sentido, lo que se propone a tomar en cuenta para la imposición de la reparación civil en los delitos de organización criminal son en estricto la percepción de la afectación de la tranquilidad pública ante la existencia de organización criminal. Publicidad de la organización criminal, porque puede existir organizaciones criminales que no se publicitan, pero hay organizaciones criminales que se publicitan con actos delictivos sumamente graves. Ámbito geográfico de la organización criminal. Hay organizaciones criminales que operan pues quizás en una región. Hay otras organizaciones criminales que operan en distintas regiones. Incluso son transnacionales. ¿Qué delitos comete la organización criminal? Porque hay organizaciones criminales que podrían cometer delitos que no puede afectar en mayor medida la tranquilidad pública. Pero hay otras organizaciones que sí genera miedo, zozobra en la sociedad. ¿No? Cantidad de integrantes de una organización criminal, porque no es lo mismo, pues, una organización criminal constituida con 3, 4, 5 personas, que una organización criminal, quizás 40, 50, 60 integrantes. Razonablemente creo que las organizaciones criminales que cuentan con un gran número de integrantes generan mayor daño social y tiempo de permanencia de la organización criminal. Imagínense, ¿cuánto tiempo ha estado sometido la población, ¿no? Frente a la existencia de una organización criminal? También creo que mínimamente esos temas deben ser valorados. Y finalmente, el daño estatal. El Estado es finalmente el responsable de mantener la tranquilidad pública, que es bien jurídico del delito de organización criminal, no solamente mantener, en cuanto a su infracción, restablecer la tranquilidad pública. ¿A través de qué entidad? A través, obviamente, del Ministerio del Interior. Por lo tanto, tomar en cuenta como daño estatal la frustración de los fines y objetivos del Ministerio del Interior y finalmente el daño a la imagen del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que vende el Estado ante otros países? Imagínense, ¿qué es lo que vende hoy por hoy El Salvador? ¿Qué es lo que vende hoy por hoy Venezuela? ¿Qué es lo que vende hoy por hoy Ecuador? ¿Qué es lo que hoy por hoy vende Perú? Frente a la visión de otros países, ojo, como ente que debe resguardar la tranquilidad pública o restablecer la tranquilidad pública. Muy bien, yo creo que hemos terminado de manera muy precisa. Estimado Raúl, en todo caso, eso ha sido la exposición. Si existieran preguntas por ahí, con mucho gusto, quizás como para poder profundizar algunos puntos que posiblemente hayan quedado ahí un poco flojos. Muchas gracias. Agradecemos la enriquecedora presentación del doctor Roque. Para mí, particularmente como moderador, ha sido muy enriquecedor poder verificar esta problemática vinculada a la reparación civil, un tema de mucho interés en los casos de materia penal y más aún en los casos de organización criminal que ahora está en boga. A continuación, vamos a proceder a la rueda de preguntas. Por favor, como conforme se indicó al inicio, pueden colocar sus preguntas en el chat y posteriormente el doctor las absolverá. Por favor, colocar sus preguntas. Gracias. Ahí nos dice si podrían compartir la diapositiva. Obviamente, yo creo que a través de Raúl o del doctor Edson se puede compartir las diapositivas.
Claro Oh. que sí, doctor, no se preocupe, al final del evento se harán las coordinaciones necesarias para poder alcanzar las diapositivas a los discentes. No sé si usted puede divisar las preguntas en el chat, doctor. Ah, sí, sí, perdón, sí, habían escrito varias preguntas y vamos a empezar de atrás hacia adelante. A ver, dice, la extraterritorialidad de la organización criminal también podría ser tomada en cuenta como, por ejemplo, el caso de la presunta organización denominada el Tren de Aragua y sus ramificaciones sucursales en otros países. Efectivamente, ¿no? Ahí, como ustedes podrán verificar, uno de los criterios que se postula a efecto de tomar en cuenta para la imposición de la sanción civil, no estoy hablando de la sanción penal, ¿ah? Porque la sanción penal entiendo de que podríamos tocarla en otro momento, pero es en esta oportunidad, un momento, no lo puedo mover por acá. Ok, a ver, ahora sí, muy bien. Como uno de los criterios es efectivamente el ámbito geográfico de la acción de la organización criminal, perdón, para responder esa pregunta. Tren de Aragua, bueno, fácticamente se imputa a estos miembros de la organización criminal que operan en Perú y en otros países. Y se entiende de que por esa misma naturaleza genera mayor zozobra, mayor miedo, mayor intranquilidad en la población peruana. ¿Ok? Y ese criterio entiendo de que debe ser considerado como un criterio para evaluar el daño moral y consecuentemente imponer una sanción penal. Porque no es lo mismo, pues, una organización criminal que puede operar en una determinada región del Perú, o una banda criminal, digamos, en peor de los casos, que opera en un distrito, una banda criminal que opera en dos, tres distritos. Pero si hablamos de organizaciones criminales que trascienden fronteras, obviamente ese caso debe ser tomado en cuenta, considero, para una imposición, para una sanción civil superior a, frente a otras organizaciones criminales de menor alcance. ¿Ok? Hay otra pregunta, dice, buenas noches. El delito de violación sexual de menor de edad, ¿cuál es el daño que debe sustentar los padres para constituirse en actor civil? Ok. Para la constitución en actor civil, meramente se relata los hechos ilícitos que podrían generar un determinado daño. Eh, Podría ser los hechos que se postulan en la formalización de investigación preparatoria, pero enfocado al tipo de daño. Violación sexual, normalmente, pues, se genera lesiones a la integridad física e incluso la muerte de las víctimas, ¿no? Ahí podría incluso ir también los gastos que requieren para la recuperación psicológica de la víctima, entre otros que se pueden dar de acuerdo a la naturaleza de cada hecho. Pero para la constitución en actor civil, ojo, simplemente es postulatorio. Ahí no se debe acreditar nada del daño, no se debe acreditar ningún monto en específico, no se puede acreditar un monto en específico, pero sí al momento de realizar la demanda civil a nivel de la etapa intermedia. En ese caso, para esa instancia sí necesariamente se requiere contar con documentos que acrediten daños, si es que en este caso podría darse psicológicos, incluso, ¿no? Terapias que está siguiendo la víctima, daño moral en caso de que existiera, pues, quizás muerte en la agraviada. Ok. Una pregunta de Raldi dice, si el Estado es uno solo, perdón, se baja. Si el Estado es uno solo. ¿Por qué en delito de organización criminal se constituyen varios procuradores del Estado solicitando cada uno con su propia reparación civil? Muy buena pregunta, ¿ya? Muy buena pregunta. Hay un acuerdo plenario del año 2010, 2012, no recuerdo en específico el número, pero dice, ojo, ante pluralidad de actores civiles, lo que debe imperar por economía procesal y por unidad de agraviado es uno solo, uno solo. Hoy por hoy tenemos el reglamento 1326, perdón, la ley, el decreto legislativo 1326, su reglamento, hay algunas disposiciones que ha sacado la Procuraduría General,
También en estricto lo que menciona es de que frente a la comisión de determinados delitos en agravio del Estado, quien debe concurrir es un solo procurador. ¿Estamos de acuerdo? Un solo procurador. ¿Ok? Pero la práctica, lamentablemente, enseña de que los jueces permiten dos, tres procuradores, ¿no? Frente a las presuntas comisiones de delitos en agravio del Estado. Es como si el imputado tendrían dos abogados. Considero que en esos casos se estaría afectando incluso el principio de igualdad de armas. ¿Ok? Considero personalmente de que si el Estado es agraviado por por dos o más delitos en un proceso penal, debe estar representado mínimamente por un procurador, por un procurador. Eh, a ver, otra pregunta dice, muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo se podría mejorar los criterios de los magistrados cuando imponen la reparación civil? Si en el proceso estamos constituidos como actor civil, pero en la parte resolutiva se señala la restitución del daño a la entidad agraviada y el pago de la indemnización al actor civil, toda vez que el artículo 93 señala que consiste la reparación civil. Ojo, el artículo 93, como ya habíamos señalado, señala de manera expresa el contenido de la reparación civil. Si en alguna resolución no está clara esta idea, tienen ustedes el derecho a impugnarlo. Lo que dice el artículo 93.1 es la restitución del bien. Y si no es posible, ojo, tienes que pagar. Usted, señor obligado, en este caso el imputado, tiene que pagar el monto, el costo de dicho bien. Pero otra cosa es la indemnización por los daños y perjuicios. En ese sentido, el juez también debe distinguir cuál es el monto o cuáles son los criterios que ha tomado en cuenta para la imposición de la indemnización por los daños y perjuicios. En ese sentido, ya para redondear la idea, John Palomino, tendríamos que recurrir a través de una apelación, ¿no? A efectos de que se ordene que se identifique los daños ocasionados en tanto existan dos o más actores civiles en un proceso penal. ¿Ok? En caso en donde no exista responsabilidad penal, pero sí responsabilidad civil, ¿cómo podemos efectivizar dichas sentencias? Ok, habíamos señalado de que incluso a nivel de la etapa intermedia se puede archivar el proceso penal a través de un sobreseimiento, pero puede persistir la acción civil. Ojo, pasamos al juez de juzgamiento solamente con la acción civil. Se lleva a cabo la audiencia, se actúan pruebas y finalmente el juez tendrá que determinar si existe o no existe una responsabilidad civil. Para ello, por eso les pido que por favor ingresen también a la siguiente sesión. El doctor Ronnie, ahí de manera muy extensa, va a hablar de los 4 presupuestos que debe contener una responsabilidad civil extracontractual. El hecho causante del daño, el daño, factor de atribución y nexo de causalidad. ¿Ok? Y es factible la imposición, estimado David, de estrictamente la reparación civil, ojo, en tanto puede darse la absolución por la acción penal. Sí es factible. ¿Y cómo se puede ejecutar? Bueno, para eso el actor civil ya habría embargado posiblemente, porque si no hace embargado, va a pasar lo que ha pasado con algunos políticos, que no quiero decir su nombre, llegan la sentencia, solamente queda el monto en papelito, ya no puedes ejecutar. Lo primero que debe hacer el actor civil al momento de constituirse como tal, debe embargar los bienes. Porque si no embarga, va a encontrar una sentencia posiblemente condenatoria, pero no va a poder ejecutarla. No va a poder ejecutarla. Además, no hay prisión por deuda, pues, ¿no? No hay prisión por deuda. Finalmente, dice, si el abogado del agraviado no se constituyó en actor civil, ojo, y la fiscalía ha solicitado la reparación civil por un monto menor del que corresponda y no anexó medios probatorios. Lamentablemente, los derechos del agraviado se resumen en el artículo 94. Lamentablemente. Si no se constituyó en actor civil, Ministerio Público tiene la obligación de solicitar. Ministerio Público se olvida de la acción civil, se enfoca más en la acción penal, por ahí
unos clichés y solicita un monto, y el juez también unos clichés por ahí, impone un monto, quizás inferior a lo que pretendía el agraviado en su momento. Lo que debe hacer el agraviado es irse a la vía civil y solicitar el incremento del monto establecido en la vía penal. ¿Ya? Eso sería una de las salidas que debería realizar el agraviado, porque el agraviado no tiene el derecho de ofrecer pruebas, de actuar pruebas, si es que no se ha constituido como autor civil. El juez, de manera liminar, lo va a declarar improcedente. Improcedente. Ah, hay otra preguntita, dice. ¿Considera acertado la determinación de la reparación civil bajo la tesis del duplo en los delitos de lavado de activos? Y si dicha tesis podría ampliarse a los delitos de organización a los delitos de organización por daño, por la gravedad, perdón, por la grave dañosidad que genera al igual que el precitado delito económico. En los delitos de lavado de activo, normalmente se generan a través de estructuras criminales. Hay pocos, unos cuantos por ahí que podrían dedicarse al lavado de activos de manera muy reservada. Ojo, esto también va para drogas, ¿ah? Por ejemplo. Se tiene una organización criminal, ¿ok? Esta organización criminal genera o tiene como finalidad cometer delitos de lavado de activos. Se comete el delito de lavado de activos. Estoy convencido de que en esos casos los procuradores deben solicitar dos reparaciones civiles. Uno, reparación civil por hechos producidos por lavado de activos y reparación civil por hechos, no estoy hablando de delitos, por hechos ocurridos por el de organización criminal. Para eso, le cito la casación 34-2020 nacional. Ahí está. 34-2020 nacional. En este caso se trataba de una organización criminal dedicada a la comisión de trata de personas. Aquellas personas quienes han sido tratadas tendrán que constituirse como actor civil y solicitar la reparación civil en agravio de esas personas. Y el Estado tendrá que constituirse como actor civil, en este caso se constituyó, para solicitar la reparación civil por el hecho de organización criminal, a pesar de que el lavado, perdón, trata de personas tiene como agravante organización criminal. ¿Ah? Es por eso que esta casación es materia de pronunciamiento, porque los jueces de primera y segunda instancia decían, ojo, acá no ingresa el Estado porque esta organización criminal está subsumida dentro del delito de trata de personas. Pero cuando llega a la Corte Suprema dice, un momentito, el hecho de que organización criminal esté como delito independiente o esté subsumido a algún tipo de delito como agravante, lo que se evalúa es el hecho, pues no el delito. Y si el hecho generó daño, ¿por qué no? Lo mismo ocurre por eso en lavado de activos. Lavado de activos, agravante, organización criminal. Considero que sí o sí los procuradores deben solicitar reparación civil, tanto por lavado y por organización criminal. Esta casación 34-2020 calza como anillo al dedo, por decirlo así, en estos casos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en drogas, en delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Quién es el representante del Estado? A la Procuraduría para tal. ¿Ok? La Procuraduría debe solicitar, ¿no? Doble daño, por decirlo así, ¿no? Daño por la existencia de la organización propiamente dicha y también, ojo, por el acto de traficar droga. Hasta hoy, a decir verdad, no he visto, pero en el año 2009 escribí un libro, La reparación civil en los delitos de organización criminal, hice incidencia en un capítulo en específico respecto a este punto, ¿no? ¿Por qué los procuradores no solicitan otros daños y se enfocan estrictamente en la acción fin o en delito fin de la organización criminal? ¿Ok? Eso sería la respuesta brindada a los participantes del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes se han dado su tiempo para escuchar estos temitas. Muchas gracias al doctor Edson, muchas gracias Raúl. Y no sé si Bueno, habrá alguna pregunta más o concluimos. Dependerá de ustedes. Gracias. agradecemos al doctor Wilfredo Roque nuevamente ratificar mi postura, enriquecedora su ponencia y también la absolución a las preguntas.
Como él bien ha mencionado, esto a modo de indicaciones, este ciclo de conferencias continúa el día jueves 25 a las 7 p.m., en donde el doctor Ronnie Vázquez, máster en Derecho Probatorio por la Universidad de Barcelona, ampliará sobre la reparación civil. Quiero hacer mención respecto a el envío de materiales y grabación. Por favor, solicito a cada uno de los discentes se ponga en contacto con el número de WhatsApp 998-277-406. Ahí absolverán todas sus dudas. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como ZH Consultores. En nombre de esta institución, ZH Consultores, este estudio jurídico, le brindo mi agradecimiento al doctor Wilfredo Roque por habernos brindado su tiempo, a cada uno de los discentes. Los esperamos en la próxima sesión para que puedan acceder a su certificado. Muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias.